error y maldad, mas hay puerto seguro donde puedo llegar. Ese es el camino que yo quiero tomar. Brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Cuando el pecado entró a este mundo, Adán y Eva no supieron las consecuencias que esto iba a traer. Y frente a ello, cuando Dios conoció esta situación, inmediatamente llegó y preguntó: Adán, ¿dónde estás? No era porque Dios no supiese dónde estaba Adán, sino para que Adán se diera cuenta de que estaba perdido sin Dios, al igual que Eva. Hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, te quiero dar la bienvenida para este nuevo estudio que vamos a tener hoy, del tema número 3, ¿cuándo serán estas cosas? No te desconectes, te espero. Antes de iniciar, quiero invitarte a que tomemos este momento para orar. Querido Señor, vamos a estudiar tu palabra. Sabemos de que allí detrás de la pantalla hay muchas personas que no conocen y que quizás el tema de esta noche puede dejarlos con muchas dudas e interrogantes. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo, por favor, descienda sobre ellos, impresione sus mentes y los inquiete aún más por conocerte. Oramos por cada una de las peticiones quienes se están elevando cada noche tras noche durante la transmisión,
y las ponemos ante ti para que respondas, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No es una casualidad, mi querido amigo o amiga que me escuchas, que estés aquí. Dios ha provisto esta oportunidad para que nos acompañes en esta semana una vez más de estudio que tenemos sobre los eventos de los últimos días. Basado en ese estudio de ese libro maravilloso de la Biblia, hoy vamos a adentrarnos en esa pregunta inquietante en que los apóstoles reflejaron hacia Jesús. En esa pregunta en la cual ellos querían tener una respuesta por parte de su Salvador. Frente a ello, mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchas, quiero invitarte a que vayamos al libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 2. Mateo capítulo 24, el versículo 2. Jesús, ante las inquietantes preguntas de sus apóstoles, puesto que este sermón profético, que se extiende hasta el capítulo número 25 y hasta el 26, sus constantes cuestiones por querer conocer un poco más allá, le lleva entonces a preguntarles. Jesús le dice, miren, ¿ven ustedes todo esto? Os aseguro, estaba Jesús saliendo del templo, ¿no? Y le dice a sus discípulos, ¿ves todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos habían oído, habían sido pronunciadas estas palabras a oídos de ese gran número de personas. Jesús lo había hecho. Pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan y Andrés vinieron a él preguntando, mientras él estaba sentado en el monte de las Olivas. Y le preguntaron, primero, ¿cuándo serán estas cosas? Y lo segundo es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de tu tiempo? Sí, mi querido amigo, mi querido hermano. Note que en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y lo grande de su venida, el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. En el año 70 aproximadamente de nuestra era, la ciudad fue sitiada de Jerusalén y fue destruida. Frente a ello, Jesús había dado una serie de acontecimientos y los había ligado. El libro del deseado de todas las gentes, el capítulo, en la página 581, dice que por amor a ellos, si Jesús hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, por medio de su visión, no habrían podido soportar la visión. Ahora, por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, de Jerusalén siendo destruida y la pronta venida de Jesús, dejando a los discípulos estudiar por sí mismo su significado. Y hoy, mi querido amigo, mi querido hermana que me escuchas, también estamos en esa misma situación. Hoy tú y yo queremos saber si todo esto que está pasando está relacionado con la venida de Jesús. Yo primero quiero ponerte en contexto en algo. Como adventistas del séptimo día, nosotros hemos sido, para de pronto los amigos que nos están escuchando, somos estudiosos de la palabra de Dios, pero a su vez hemos considerado que van a haberse una serie de acontecimientos y eventos que van a acontecer, pero va a haber una señal, no señales, una señal distintiva, la que anunciará el pronto regreso de Cristo Jesús. Ahora miren, en Mateo 24, versículo 30 al 36, el Señor Jesús les dice a ellos, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran majestad. Pero miren, el versículo número 36, dice el Señor Jesús, les dice a ellos, oh mis queridos, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en el cielo, sino mi Padre solo. ¿Saben ustedes que aproximadamente en lo que estábamos estudiando ayer, que han surgido serie de personas a lo largo de la historia? Y es muy interesante, mis queridos hermanos, que muchos de esos
dicen ser profetas. Hubo un término en que la inspiración decayó cerca de durante el periodo de los 1260 años, y terminando la época de los 1800 se hayan levantado más de 100 personas anunciando ser, hasta el día de hoy, siendo ser portadores de un mensaje, siendo ellos haciéndose pasar por el mismo Cristo. Sí, y ustedes lo han visto, y muchas de estas personas aseguran tener el día y la hora también. Otros se han levantado pronunciando que la Biblia anuncia cuál va a ser el día y la hora, y han dado fechas postergadas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nunca ha determinado una fecha en cuándo será la segunda venida del Hijo del Hombre. Por ende, nosotros nos cuidamos y no somos la iglesia que fijamos una fecha, porque en 1844 no existía la iglesia como tal, organizada. Existían los grupos de los milleritas, quienes ellos los que guardaron la esperanza de que ese 22 de octubre de 1844 Cristo iba a aparecer. 25 años después aproximadamente fue cuando se organiza la iglesia adventista como tal, y fue en ese momento donde ese pueblo se levanta bajo la inspiración de lo que decía Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14, junto con lo de Daniel 11 y 12, hablando acerca de un surgimiento de un pueblo que iba a levantar las normas escritas, los mandamientos, la fe del acontecimiento de la segunda venida de Jesús, y aparte de eso, el sábado como el baluarte de lo que ya se había olvidado. Y ese pueblo iba a ser con un mensaje distintivo hasta el día de hoy. Pero aparte de eso, se desconoce el tiempo de regreso de Cristo. Pero no significa que nosotros quedamos en ascuas de saber cuándo nos va a pasar. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Pues lo acabamos de leer. Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación, es decir, a ti y a mí, no conocen el día ni la hora. Frente a esto entonces, mis queridos hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Hay tres eventos futuros en los cuales no sabemos el tiempo definido cuándo ocurrirá. Y no solamente es la segunda venida de Cristo. Quiero agregarte algo más de ello. Primero, es cuándo ocurrirá el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, ese poder en que va a llenar la iglesia únicamente para poder predicar el Evangelio, tal cual como hizo la iglesia en sus inicios. Sí, con un poder especial dado desde el cielo, capacidad de poder llenar los corazones de esas personas que no conocen la luz de Dios, y que ellos puedan entregar sus vidas a Cristo Jesús. Segundo evento es cuando ha de terminarse el tiempo de gracia. Hay dos formas. Primero, cuando descansamos, cuando morimos. El tiempo de gracia para esa persona ha terminado. Pero hay otro tiempo de gracia que es el de los vivos, que en otro estudio lo vamos a analizar, si nos permite el tiempo, donde no sabemos en el cielo en qué momento, según dice la Biblia, se va a terminar ese tiempo de gracia, de ese llamado. A lo largo de la Biblia nosotros hemos encontrado diferentes eventos donde hablan de que Dios siempre marcó un tiempo de gracia. Noten ustedes, desde Noé hubo un tiempo de gracia hasta que la puerta se cerró. Noten también ustedes en Sodoma y Gomorra, hubo un tiempo de gracia hasta que no hubo más y cayó fuego del cielo y consumió toda la ciudad. Y así, la Biblia habla de muchos eventos. Y el último evento es cuándo ocurrirá la segunda venida de Cristo. No quiero que ustedes malinterpreten esto, mis queridos hermanos. El Señor nos dejó muestras de acontecimientos, pero dijo que más aún no es el fin. ¿Y por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? La sencilla razón, mis hermanos, que nos da el Señor es que, porque si así lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Y tú y yo somos así. Porque cuando las cosas van a acontecer y las sabemos de antemano, muchas ocasiones, no estoy diciendo todos, muchas ocasiones nos relajamos y nos preparamos ese mismo día y no nos preparamos con anterioridad. Y como resultado de ese conocimiento, si tú y yo supiéramos cuándo Cristo habría de venir, existiría dentro del pueblo un estado de cosas que retardarían grandemente la obra de Dios, de preparar a un pueblo para ese gran día de su venida. No debemos vivir
en una agitación relacionada con el tiempo. Hoy es el día, hoy debemos de estar preparados como si mismo Cristo Jesús hubiese venido, llegará en este mismo momento. No podremos dejarnos de pensar de que será dentro de 10, 20 años. No, hoy es el día. Mira, hay algo muy particular frente a esto, y es que nosotros no podemos decir que Jesús vendrá dentro de unos 5 o 10 años, no, tampoco, porque ya lo dijo, ya lo hemos leído, no hay una fecha, pero tampoco tenemos que postergar esa venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o más años. Sí, lo que sabemos con certeza es que nos estamos acercando al gran día de Dios. ¿Y por qué lo decimos? Porque los acontecimientos, los eventos se están cumpliendo. ¿Qué eventos se están cumpliendo? Miren, Mateo 24 lo está diciendo. Dice que Jesús, mira, pero que vendrán muchos en mi nombre, y diciendo yo soy el Cristo. ¿Se ha cumplido ese acontecimiento? Sí, se está cumpliendo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Vivimos en un país que lleva muchos años de guerra, un mundo que lleva muchos años de guerra, y no solamente la guerra bélica, sino también la guerra conocida como lo fue el tiempo de la Guerra Fría a través del espionaje. También en la guerra dentro de los mismos hogares. También encontramos de los rumores de guerra, pero el Señor dijo, no se alarmen, esto tiene que suceder. Y entonces dice que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Habrán terremotos, pestes, hambres. Ayer ustedes lo estuvieron estudiando, pero dice que eso es solamente principio de dolores. Y vendrán situaciones aún peor. Las señales, todos esos acontecimientos se están cumpliendo. Y sin embargo, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora. Tenemos acontecimientos que develan que en un futuro no muy lejano, el Señor Jesús está pronto a venir. Pero entonces usted puede decirme, pero hermano Gilberto, mire, lo he escuchado durante muchos años. Exacto, pero la pregunta es, ¿qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo con ese mensaje que tenemos de salvación? Porque es que este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones, y entonces, ¿qué dice la Biblia? Vendrá el fin. Y el Señor nos ha encubierto sabiamente ese asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en la nube del cielo. A la expectativa, porque cuando tú no sabes cuándo vendrá el dueño o cuándo vendrá tu jefe, tú siempre tienes el espacio, tienes ordenado tu lugar, el lugar que se te ha asignado de responsabilidad. Porque siempre está la expectativa que no vaya a ser que en cualquier momento llegue y me encuentre desordenado o desorganizado. No, pero no se debe ser solamente por esa condición. Debe nacer en nosotros el deseo de hacer las cosas correctamente porque el Señor le gusta que lo haga y porque me gustaría de corazón que el Señor me encontrara como. Me encontrará preparado para irme con Él. Nuestro mensaje, el mensaje adventista, no consiste en fijar fechas algunas, aunque muchos aún dentro se están adelantando en expresar, en manifestar que hay fechas posteriores, pero debemos de tener cuidado. Y esto ha pasado, y eso es un espíritu presuntuoso, no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha, pero muchos fracasos sucesivos lo han acuñado como falsos profetas. Y esto puede ser un punto realmente delicado, porque entonces si nos acostumbramos a colocar fechas y a estar escuchando a hermanos quienes dicen que tienen fechas que Dios los ha revelado, no, la Biblia lo dice, la Biblia es clara, y el espíritu de profecía en el capítulo 3 de Eventos de los Últimos Días nos ampara y nos muestra de que no hay más profecía frente a ello. Dios no le ha dado a ningún hombre un mensaje que pasarán 5, 10 o 20 años antes de que concluya la historia de su segunda venida. Pero Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación de su venida. Ahora, la fijación de las fechas conduce a una incredulidad. Lo mismo nos pasaría la misma historia del lobo. El lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo. Pero llegó el momento en que el lobo vino y nadie le creyó. Y por haber sido repetidas tantas veces las fechas fijadas por algunos, el mundo, nuestras familias, nuestros seres queridos, aquellos que están a nuestro alrededor, se encontrarán en un estado de incredulidad más decidido que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. ¿Notan ustedes lo delicado? Por eso es que nosotros nos cuidamos en dar fechas. Nosotros no tenemos fechas frente a ellos. El Señor no nos lo ha revelado.
tenemos la Biblia, tenemos lo que lo necesario para en este mundo vivir, lo necesario para estar atentos frente a lo que será, pero el día y la hora nadie lo sabe. El mundo considera con disgusto el fracaso de quienes le fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Sí, cercano está, y siempre, mis hermanos, siempre van a haber movimientos dentro de la iglesia, espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. Y acontecimientos llevarán lo siguiente, a que el enemigo, sí, Satanás, se regocija que nosotros, mis hermanos, vivamos en este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia los puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Y la misma Biblia lo dijo así, porque Jesús en el versículo 4 de Mateo 24 dijo, Jesús le respondió, mirad que nadie os engañe, nadie es nadie, mis hermanos. Es ese tipo de persona que intentará llevarte a ti a creer en una fecha, pero el Señor les dijo, nadie los engañe, tengan mucho cuidado. Algunos me han llegado a preguntar quizás, bueno, Ellen White en algún momento se llegó a equivocar o sus profecías nunca se cumplieron. Yo te pongo el siguiente ejemplo. Cuando la profecía de Nínive, cuando Jonás fue a predicar, ¿cierto que la profecía se cumplió? La profecía no se cumplió. La profecía indica que cuando ellos llegaron, cuando él llegó, él no quería ir porque sabía que Dios los iba a perdonar, pero la profecía era de que Nínive iba a ser destruida. Y cuando el rey escuchó que iba a ser destruida, la profecía cambió. Entonces esa profecía en ese tiempo no se cumplió. Entonces, ¿iba a ser un profeta falso? No, porque la profecía llegó a ser condicional. Ellos se arrepintieron y alcanzaron misericordia. Pero cuando vamos más adelante, en uno del libro de Abdías, en estos momentos no recuerdo bien, la profecía sí se cumple, porque ellos se apartaron y ahora volvieron a sus pasos antiguos, y entonces llegó y fue destruida la ciudad de Nínive. Puesto que el tiempo es corto, deberíamos de trabajar con diligencia. La hermana Elena esperaba que Jesús regresara en ese tiempo, y para ella, prácticamente para ella, su esperanza está rectificada. Ahora que nosotros estamos vivos hoy, por eso cuando Guillermo Miller escribe ese himno que lo hemos escuchado del coro de la Universidad de Chile, ese coro tan bonito que él dice que el día es hoy, sí, hoy mismo puede ser nuestro día, porque mañana no contamos si vamos a vivir. Tú puedes tener esos planes maravillosos, muy loables frente a todo lo que puedes hacer, pero es que es el día hoy, es el día en el cual nosotros podemos entregar nuestras vidas al Señor. Quizás para ella hay una expresión en que ella argumentaba que quizás sus hijos nunca iban a entrar a la universidad, pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que ella murió hacia acá? Y para sus últimos pensamientos, su último pensamiento es que ya voy a morir, pero cuando venga el Señor, pronto abriré mis ojos. Para ella, el sueño es una muerte. Para muchos de los que han dormido en el sueño de la muerte, serán un instante, porque así lo dice la Biblia. No es decía ella que no era realmente sabio tener hijos ahora, pero ya muchos tenemos hijos y muchos hemos nacido desde esa época, porque ella dice que el tiempo es corto, pero está hablando de su momento actual. Ahora, si ella estuviera viviendo en los días de hoy, ¿qué lo diría? Diría también lo mismo, pero nos está animando a que tengamos seamos muy precavidos, seamos delicados con ese mensaje que nosotros decimos vivir, porque la venida está cerca. Además, frente a ello, no es que realmente es sabio tener hijos ahora, porque en Lucas, el capítulo 23, 28 al 29, Lucas, el capítulo 23, 28 al 29, dijo, hijas de Jerusalén. Está hablando acerca de ese momento del acontecimiento previo a la destrucción de Jerusalén. Si no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos de los que no criaron. ¿Y cuándo fue eso? Sí, cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada, cuando ya no tuvieron oportunidad más ellos de salir, y muchos
murieron, porque muy pocos fueron los que salieron, pero otros quedaron allí. Dice uno de los grandes historiadores, que olvido en estos momentos su nombre, y que creo que era Josefo Flavio, escribía de que habían tantas cruces que era casi imposible pasar. Pero frente a ese acontecimiento, mis queridos hermanos, la profecía siempre apunta a que nos debemos de preparar. Sí, con misericordia Dios mandó ese mensaje para que estemos listos frente a la segunda venida de Jesús. Además, ¿pero qué quiere decir eso con respecto a las mujeres? Es que las mujeres a las que Jesús dijo estas palabras, lo experimentaron 40 años después de la destrucción de Jerusalén, cuando por el hambre existente dentro de la ciudad, las mujeres se comían a sus propios hijos. Y el espíritu de profecía lo aplica al periodo del fin, no porque se vayan a comer a los hijos, no. Se cumplió literalmente, y no en los creyentes, sino en los que no le creyeron a Jesús. Ese evento marcó una diferencia, mis queridos hermanos, porque los que vieron las señales, porque cuando Él les dijo, mirad, cuando venga esta señal y venga de lo que se instaure y venga la abominación desoladora, el que le entienda, y mire lo que dice Daniel, ellos debían de fijarse que cuando ellos se vieran rodeados y se hubiese instalado una bandera, como dice el historiador Josefo Flavio, de que allí iban a ser sitiadas la ciudad de Jerusalén, muchos judíos huyeron. ¿Por qué? Porque estaban atentos a los acontecimientos, a cada uno de lo que Jesús les había dicho. Ahora, ¿cómo estamos nosotros frente a eso? ¿Sí? Los que no pudieron huir estuvieron allá, se quedaron solos, y al quedarse entonces pasaron esos acontecimientos. El pueblo de Dios al final del tiempo va a recibir un mensaje particular. Sí, el momento de salir de las ciudades. Ahora no. Dios va a inspirar a su pueblo en el momento que es, pero nosotros debemos de estar tan dispuestos a escuchar la voz de Dios, porque estamos absortos de escuchar muchas voces, pero no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Dios nos puede dar sabiduría para escuchar la voz de Él. Por otra parte, Dios dice que el tiempo del fin será tiempo de angustia, cual nunca, como dice Daniel capítulo 12 versículo 1, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea que será más angustioso que los días del diluvio o de los días de la destrucción de Jerusalén. En esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse pronto, estamos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuanto menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto hombres como mujeres. Sí, había un momento, mis queridos hermanos, donde en el diluvio, el matrimonio, la condición de la sociedad se había visto y se había rebajado tanto. ¿Cómo está hoy esto, mis queridos hermanos? Igual y peor. Las cosas, los valores dentro de la familia se han destruido, se han acabado. Muy pocos son los hogares donde se conservan aún un verdadero pedacito de cielo en la tierra. Y dice también que vendrá esa hora, que no está muy lejana, en que algunos de nosotros que ahora creemos estaremos vivos sobre la tierra y veremos el cumplimiento de la predicción, y oiremos la voz del arcángel y la trompeta de Dios que resuene desde la montaña. Déjame decirte, mi querido hermano, que esa afirmación la contemplaba nuestra hermana Ellen White, pero vino para ella ese tiempo el Señor Jesús. No, es igual como lo que estaba diciendo Pablo en el Apocalipsis, lo que está diciendo en el Apocalipsis, lo que está diciendo Pablo. Dice en Tesalonicenses que y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. Él no dice, y ellos serán arrebatados, no. Pablo se está incluyendo allí porque él ve la vivencia de una realidad de la segunda venida de Jesús, como tú y yo debemos de vivirla. Es una realidad, mi querido hermano. Es una realidad, mi querida hermana. Este mensaje no está llegando a ti por casualidad. Si lo estás sintonizando es porque no solamente te lo compartieron, sino porque el Señor Jesús quiere mostrarte de que debes de conocer que lo que estamos viviendo hoy en día es una oportunidad de venir a los brazos directos y prontos del Señor Jesús. Allí, mis queridos hermanos, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros. Y muchos se han atrevido a decir que esto, lo que estamos viviendo aquí, es un pretiempo de probar. Míralo de esa forma. ¿Cómo te has comportado en tu vida espiritual? ¿Cómo has sido
tu forma de sostenerte, cómo ha sido la manera de percibir esa espiritualidad en este momento para poder lograr prevalecer y estar en firme. El tiempo de prueba, sí, está precisamente delante de nosotros, pues ese fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado y en la revelación de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la demora? Saben ustedes, la noche del lobreguez es angustiosa, pero se posterga la mañana de misericordia, porque si el Maestro viniese hoy, muchos serían encontrados sin preparación. Y la respuesta es que Cristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que tú y yo podamos ser esos mensajeros de buenas nuevas, de llevarlos a aquellos que no lo conocen. Tú y yo conocemos ahora un mensaje de salvación y lo aceptamos porque así lo queremos y nos gozamos en ello. Pero hay muchos que todavía no conocen que Cristo viene. Por eso estamos utilizando estos medios. Por eso queremos llegar a ellos. Si los adventistas, después de ese gran chasco de 1844, se hubiesen aferrado por fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y los hubieran proclamado al mundo por el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios en aquel momento, mis hermanos. Pero la obra se habría terminado y Cristo habría venido por recibir a su pueblo y darle la recompensa. No era la voluntad de Dios en aquel momento que la segunda venida de Cristo se hubiese retrasado. Pero ¿cómo estamos hoy frente a eso? ¿Cuál fue la razón para que entonces, como un ejemplo, podemos tomar aquí, para que Israel demorara su entrada a Canaán? Cuando nosotros vamos al registro del Éxodo, vamos a encontrar algo muy particular. Y es que en Números, el capítulo 14, Números 14, el versículo 22, dice que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y todo esto pasó aproximadamente en un lapso de 13 meses. Y después de ese periodo, durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada al antiguo Israel. ¿Será que hoy tú y yo estamos viviendo también en esa misma situación? ¿Estamos incrédulos? ¿Estamos murmurando, cuestionando, hombre, ¿será que el Señor Jesús iba a venir? Y nos estamos rebelando contra la palabra. Tú no te rebelas contra la iglesia. La iglesia no te obliga a que tú sigas aquí. De paso, ni siquiera es con los líderes de la iglesia. Tu compromiso es únicamente, exclusivamente con Dios. Ellos han sido colocados como nuestros guías, pero tu compromiso es realmente y directamente con Dios. Frente a ese compromiso, ¿cómo estamos viviendo? La entrada próximamente a la Canaán celestial. ¿Cómo estamos viviendo? Los mismos pecados han demorado la entrada al moderno Israel. La incredulidad, la murmuración y la rebelión. En ninguno de los casos faltaron la promesa de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas. ¿Cuántos hermanos no se ponen a discutir si tenía o no tenía, si era o no era, cómo era que ellos vivían frente a esa condición? El mundo, el pecado en que estamos viviendo y tanta tristeza que hay para llegar incorporando aún más en nuestra iglesia. Miren, mis queridos hermanos, estoy en un grupo de WhatsApp, no sé cómo fue que llegué a parar allá, y recién estaba pasando esto de la pandemia. Salieron a relucir unos textos, unos escritos de que en Perú la iglesia había firmado unos tratados con la iglesia, la gran iglesia. Entonces yo le escribí a la hermana, ¿usted cree que es el tiempo de decirle a la iglesia que dé explicaciones sabiendo el momento que estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo, como para preocuparnos y pedirle a la iglesia que explique? Yo creo, hermana, que es el momento, con todo el respeto, de doblar rodilla y pedir perdón a Dios, porque todos hemos pecado. Nuestros líderes, nuestros presidentes, nuestros congresistas, nuestros senadores, todos. Y clamar al Señor por misericordia de esta nación, para podernos preguntar si era o no era correcto. Así estamos nosotros viviendo, mis hermanos. Estamos buscando siempre excusas, o estamos buscando siempre, el diablo nos está llevando a desviarnos de la atención central, y es la preparación para el pronto regreso de nuestro Salvador Jesucristo, pero sobre todo para el sellamiento, para que cuando llegue el cierre del tiempo de gracia, tú y yo estemos distinguidos con el sello de la palabra de Dios, con el sello de Dios. ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cómo nos encontramos hoy?
El texto del deseo de todas las gentes en la página 587 nos dice que si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado. Y el Señor Jesús había venido ya a nuestra tierra, habría venido ya a nuestra tierra con poder y grande gloria. Pero ¿cómo estamos? Las promesas de Dios son condicionales y ya se los había dicho. Hay muchos que desean obtener la bendición de Dios, pero para obtenerlas tenemos que tener en cuenta, como dice Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en práctica todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es el resultado de la exaltación sobre todas las naciones de la tierra? El resultado va a ser de una combinación de A, que es oír, y B, más B, que es poner por obra los mandamientos que Él nos ha dado. Sí, mi querido hermano, es lo mismo de lo que dijo Jesús en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente que el reino de Dios, y segundo, su justicia, y como resultado, todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Tú crees que la palabra de Dios ha fallado? Hasta donde yo sé, mis hermanos, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Jesús mismo lo dijo, se lo dijo allá, que no pasará ni una tilde ni una jota, ¿sí?, sin que esto se cumpla. Así lo dice Génesis capítulo 12, versículo 7. Dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Eso es un ejemplo vivo. La palabra de Dios se cumple, porque se cumple al tiempo, pero se cumple. Y de este momento, Satanás hizo todo lo posible por impedir que se cumpliera esa promesa. Sí, él lo hizo. Y allí en Canaán dice que Abraham se multiplicaba de 1 a 70 personas, Génesis 46, 27. En Egipto los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron, dicen allí, aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó toda esa tierra. Tanto era así que los vimos cuando fueron a buscar, cuando ustedes leen en Éxodo capítulo 1, encontrarán de que muchos de los soldados decían: no, pero es que las mujeres israelitas, las hebreas, son fuertes, porque cuando vamos a ver, ya han parido sus muchachos y están nuevamente enérgicas, con fuerza. Dios siempre estaba cumpliendo su promesa. Por tanto, Satanás los oprime tratando de acabar con este pueblo. Pero nunca, dice allí, cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaba. Porque cuando Dios toca algo, bendice, multiplica, protege y guarda. Y frente a esto, mis queridos hermanos, crecieron tanto que cuando salieron de Egipto, dice en Éxodo capítulo 12, versículo 37, que como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Algunos aluden de que eran aproximadamente unos 2 millones de personas que estaban caminando por el desierto. Y dicen que de 2 a 3 millones de personas, ¿ya? Y cuanto más los oprimían, tanto más crecían. Y como lo hemos dicho anteriormente, en el desierto, Satanás los indujo a rebelarse contra Dios muchas veces. Y noten que esa experiencia es repetitiva. Si eso pasó en Israel, que estaban esperando ellos llegar a la nueva Canaán, ¿qué estará pasando en el Israel de hoy, que estamos pronto a llegar a dónde? A la Canaán celestial. En aquellos, dice, solamente 600,000 entraron a Canaán. Y 2 personas, quienes hacían parte de esa última generación, dice, le voy a dar la promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Y siempre se cumplió. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo, decía en aquel momento, evento de los últimos días, la página 504, 505, tenemos que permanecer muchos años más debido a la insubordinación. Y esto fue escrito algo más de 110 años, como les ha sucedido a los hijos de Israel. Y eso es cierto. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta. Es el momento, mis queridos hermanos, de ser renovados y transformados por la gracia y el poder. ¿Qué es lo que Cristo está esperando? Mi querido hermano, tú que me escuchas,
allá, mi hermano en Pereira, allá, mi hermano en Buga, mi hermano en cualquier parte donde quiera que estés. Cristo está esperando un deseo anhelante, la manifestación de sí mismo en su iglesia, la manifestación de sí mismo en su iglesia. Él no está buscando otra cosa más, sino que sea reflejado su carácter. Si eso sea perfectamente reproducido en el pueblo de Dios, pero ¿cuál es el carácter? Dice que el carácter de Dios es su santa ley, pero también su amor. Y dice que todo aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo vamos entonces a ser reclamados por Cristo si no siquiera nos identificamos como Él es? Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar su venida, el Señor Jesucristo, y lo estamos haciendo. Ahora estamos llegando a más hogares de lo que nos podíamos imaginar. Usted solamente con compartir este mensaje está haciendo de que muchos otros también lo conozcan. Y no queremos de que esto suena tedioso ni aburridor. No es el momento, mi querido hermano. Y miren, mientras nosotros estamos haciendo esto, el diablo también está haciendo su obra a través de las redes sociales, a través de otras cosas para llevar a la gente a desviarse de la atención necesaria. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio y rápidamente maduraría la gran cosecha final. Si ven ustedes la señal, ¿cuál es la señal gloriosa, la señal de mayor importancia para identificar de que Cristo ya viene? La predicación del Evangelio. ¿De qué manera podemos nosotros apresurar la venida? ¿Sí? Y yo quiero mencionar que hay dos puntos. Primero, mediante la consagración completa de la vida del Señor. Y segundo, mediante la proclamación del Evangelio. Pero yo debo de vivir a la altura de la vida del Señor Jesucristo. Yo tengo que entrar al santuario y comer del pan, la palabra de Dios. Tengo que ir allí, al incenciario, al lugar de oración. Y tengo que ir allí al candelabro, que es la luz, proyectar la luz que hay en mí. Pero esa luz no nace de un corazón que está lleno de oscuridad. Tengo que ir a la fuente infinita de la luz y la salvación que es en Cristo Jesús. Moviéndome en ese triángulo del lugar santo, voy a poder experimentar de la Shekinah, de la presencia de Dios en mi vida, que va a ser ese llamado para que otras personas vengan a Cristo Jesús. Solamente de esta forma estará a nuestro alcance apresurar la segunda venida de Jesús. Y no solo hemos de esperar la venida del Dios, sino apresurarla. Esto nos permite que por la cooperación con Él podemos, acabar con esta escena de miseria y de pecado que vivimos. Dios tiene un límite de la paciencia, pero nuestra mente no logra entender eso, ¿saben? Porque nosotros tenemos un conocimiento humano de lo que es la paciencia, ¿sí? Y Dios utiliza ese término como para que podamos nosotros experimentar, pero Dios ha sido muy misericordioso y tú y yo lo sabemos. Yo no sé qué clase de Dios tú crees en la Biblia. En la Biblia te ha enseñado, pero yo conozco a un Dios de amor desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y bueno, ¿y qué hay de eso? En donde Dios dice que llegó y asesinó y todo ello, mi hermano, el contexto. Cuando tú lees el contexto y lees todo el panorama, sabrás de que aún Dios actuó por misericordia. Porque Él no va a permitir de que la generación, de que la humanidad se siga perdiendo y se siga desbordando por el pecado, por unos pocos. Yo no entro a juzgar eso, pero eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? De que hay un Dios de amor y misericordia, de que hay alguien que corrige a tiempo porque te quiere salvar y porque me quiere salvar. Mientras se ofrece su misericordia con invitaciones de arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras lleguen a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Nota, si escuchas, cuando lleguen las cifras, llegan a esas cifras que Dios tiene estipulado, de cierta cantidad de Dios ha fijado, comenzará el ministerio de su ira. Sí, hay un límite de tiempo, pero Dios lleva un registro de esas naciones y los cálculos y cuánto han aumentado por ellos en el libro que han aumentado contra ellos en el libro del cielo. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Esa nación que tú y yo conocemos, Estados Unidos, decrete que el domingo es el día de oración, entonces, mis queridos hermanos, es parte de una de las primeras señales de que Cristo ya está pronto a venir. Sí, de que las plagas están pronto a caer.
Cuando se decrete esa ley que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Sí, porque ya el mundo quedó insensible y los vientos que han sido retenidos por los ángeles, los vientos de guerra, ya no habrá más y el Espíritu Santo se habrá retirado a la nación. Dios mantiene una cuenta con las naciones en 2 etapas. Y la primera es que cuando llegue plenamente el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite, declarando que la misericordia de Dios y su paciencia cesará. Cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión de la ira. Cada uno de nosotros lleva un récord, pero recuerden que la misericordia de Dios es que si tú has pedido perdón por tu pecado, allí queda registrado perdonado. El juicio de Dios no caerá sin una gota de misericordia. Eso es cierto, porque hubo un tiempo en el cual tú y yo lo hemos desperdiciado. Mientras la misericordia de Dios, que hoy está, tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Y cuando se llega a ese límite, se retirará el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les va a permitir sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene un límite. Quiero terminar con esto, mis queridos hermanos, hermanas, y es que deberíamos de recordar que ese gran día ya viene. Sí, mira, Enoc caminó 300 años con Dios, y esta es una lección para nosotros, para que caminemos con Dios cada día sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. Y caminar con Dios es la mayor tranquilidad que nosotros podemos tener, y es que la brevedad de tiempo, ojalá que el Señor no dé descanso día ni noche a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y en la obra de Dios. El fin está cerca, y esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros. Aquí, el fin está cerca, y con brevedad el tiempo está. Cuando estemos de pie con los redimidos sobre el mar de vidrio, con las arpas de oro y las coronas de gloria, y ante la eternidad sin límites, entonces veremos cuán breve fue el periodo de la prueba del Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, la corona está reservada para ti. El día de salvación es hoy. Tómalo. Es la oportunidad que tenemos para llegar ante Él. No quiero que tú te apartes. No quiero que tú te extravíes y te vayas por otra senda. Hoy debemos de llegar a casa. Hoy vamos a prepararnos para la Canaán celestial. Oremos. Querido Señor, te damos las gracias porque sabemos de que tu palabra nos otorga la paz y la tranquilidad en poder fijar nuestros ojos en más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Después de esta tormenta que estamos viviendo, vendrá el arco iris. Y la promesa, Señor, es que tú vienes pronto por un pueblo. Danos la paz y la tranquilidad de que estamos seguros en ti, de que no debemos de temer, puesto que hay un puerto seguro, y ese puerto ya estamos pronto a llegar. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando. Que si hay algo que quedó inquietándolos con tu Espíritu Santo en esta noche, en el corazón de ellos, llamen y se puedan pedir estudios o quieran pedir para conocer más de tu divina voluntad. Que hayan sus deseos en su corazón, el deseo de conocerte plenamente. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a recapacitar y a reflexionar el tiempo que estamos viviendo para ir a ti, a tus brazos de amor, y andar como tú quieres que andemos, predicando y enseñándoles a todo el mundo, a nuestra familia, a nuestros seres queridos y cercanos, de que te has a las puertas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, el Señor te bendiga y te guarde. Este mundo es oscuro.